Muy bien, hemos recibido recién un mensaje de parte de Horacio. Dice: en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, el Padre es mayor que el Hijo y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Un saludo, Horacio, gracias por comentar. Realmente valoramos los comentarios de los hermanos que están escuchando el programa. Y vamos a empezar con el primer texto de la noche, que es un texto que leímos la semana pasada y que, hermanos, debe quedar grabado a fuego en nuestros corazones. Porque cuando a Yahshua le preguntaron cuál es el mayor de todos los mandamientos, Yahshua respondió. Cuando decimos Yahshua estamos refiriéndonos al Mesías, al Salvador, comúnmente llamado Jesús. Puede buscar usted en su Biblia Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Tome nota si usted no tiene un ejemplar de la Escritura para poder leer los textos en la tranquilidad de su culto. Marcos capítulo 12, versículo 29 dice: y Yahshua respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Por supuesto, el Salvador está citando Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. El primer gran mandamiento es: Yahweh tu Elohim, el Creador, es uno. Yo, hermanos, quiero primero citarles, antes de ver otros textos bíblicos más, un poco lo que es la definición de lo que es la Trinidad. Bien, el hermano nos mencionaba que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Si bien es algo de peso, no es absolutamente todo el argumento. Hay muchísimas otras cosas más, y vamos a ver por la Escritura que la doctrina de la Trinidad no es bíblica. O sea, el concepto de Trinidad, por más que no aparezca la palabra Trinidad, el concepto de Trinidad no es bíblico. El concepto de Trinidad dice así, más o menos en los diferentes credos de las diferentes denominaciones protestantes, incluso en la Iglesia Católica se comparte esta definición acerca de Dios. Se dice así: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero. Tres personas coeternas, coiguales, que no son tres dioses, sino un solo Dios. Como bien decía el hermano, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, y de todo lo que dije recién, de todo lo que mencioné recién, solamente aparece en la Escritura Dios el Padre, un solo Dios verdadero. La expresión Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas coeternas, tres personas coiguales, ¿sí?, que forman un solo Dios, todas esas expresiones, ninguna de ellas aparece en la Escritura, ni tampoco el concepto de tres en uno o uno en tres. Esto es totalmente ajeno, o sea, el concepto de Trinidad no aparece en la Escritura, sino que Yahshua, el Salvador, dice: el primer y gran mandamiento es: Yahweh tu Elohim, es uno, no tres, es uno. Vamos a leer algunos textos más acerca de este principio. Podemos ir primero, por ejemplo, a Judas, Judas, versículo 4. Judas, versículo 4, un texto muy conocido, por lo menos en el ámbito de este programa, porque lo hemos leído en varias ocasiones, para varios temas. Judas, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, o nuestro Elohim, y niegan a Elohim, o a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Adón Yahshua el Mesías. Primero dice que el único soberano es Yahweh, Elohim, y aparte, o sea, lo pone aparte, y a nuestro Señor Jesucristo. Otro texto también interesante, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios, un solo Elohim, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuevamente vuelve a poner separado a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, y dice que Dios hay solamente uno. La Biblia concuerda entre todos sus textos, no hay contradicción.
Y si hubiese una aparente contradicción, no podemos aferrarnos a un texto para invalidar el resto de la Escritura. Toda la Escritura debe concordar, debe haber una armonía, porque los hombres incluso han metido la mano en la Escritura. Si usted compara una traducción, o por ejemplo la primera traducción al español de Casiodoro de Reina en 1569, algunos textos, no vamos a analizarlos hoy, no va a ser el tema de esta noche, pero un día podemos hacer una comparación aquí, lo que dice algunos textos de la versión 1569 con la versión 1960. Y ustedes se van a caer de espaldas, hermano. Hay cambios, pero radicales en algunos textos bíblicos. A alguien se le ocurrió que se podía cambiar una porción de la Escritura y la han cambiado. Entonces la única forma de encontrar una verdad no es basarnos en un texto, no es aferrándose a un texto que nos parece que tiene todo el concepto de esa doctrina, sino comparando versículo sobre versículo, renglón sobre renglón y línea sobre línea, y toda la Escritura nos va a mostrar cuál es la verdad. Entonces tenemos 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que nos dice lo mismo que hemos leído en Corintios y en Marcos, capítulo 12, que hay un solo Dios, y también hay un mediador, que es Jesucristo. Y ahora después vamos a ver cuál es el parentesco que hay entre Dios y Jesucristo, o entre Yahweh y Yahshua, y el Mesías. ¿Quién era el Mesías? ¿Era meramente un hombre común? ¿O tiene un parentesco filial, especial, con Yahweh, con el Padre? Ahora eso lo vamos a ver bien con la Escritura. El otro texto importante, 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, un soberano, Yahshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente nos vuelve a decir, hay un solo Dios, el Padre, hay un solo mediador, un solo Señor, Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? Nuevamente concuerdan todos los textos de que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a leer ahora un poquito lo que nos ponía el hermano en el mensaje de texto, que el Padre en la Escritura aparece como mayor que el Hijo. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28. El apóstol Pablo nos habla acerca del fin del tiempo, la segunda venida del Salvador, y dice que luego de eso, el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando dice que Él reine se refiere al Mesías. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es decir, el Mesías tiene todas las cosas sujetas debajo de sus pies, tiene autoridad sobre todas las cosas. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién se refiere, hermanos? ¿Quién es lo único que no está sujeto debajo de los pies del Hijo? El Padre. El Padre es quien sujetó al Hijo todas las cosas. El Padre es quien le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue Él el que le dio autoridad y que le dio potestad de que reine a su Hijo. Dice, exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Cuando el conflicto termine, mis hermanos, cuando el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, sea reivindicado, cuando no quede sombra de duda sobre que los mandamientos y todos los caminos de Yahweh son justos y verdaderos, cuando se acabe el conflicto entre el bien y el mal, aquí en la tierra y en el universo, entonces el Hijo mismo se someterá a su Padre, para que Dios sea sobre todos y en todos.
refiriéndose por supuesto al Padre. El Padre es quien sujetó debajo de los pies del Salvador todas las cosas. Otro texto importante, hermanos, esto sale de la boca del Salvador, en Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído, dice el Salvador, Juan 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre, dice el Salvador, es mayor que yo. Simple y sencillo y claro. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la Escritura con el lente de la doctrina, la Escritura con el lente de la doctrina de la Trinidad, todos estos textos tenemos que leerlos de modo relativo. Cuando dice hijo, tenemos que decir no, en realidad no quiere decir hijo. Cuando dice que es mayor, decimos no, en realidad dice que es mayor porque era hombre, pero no es mayor. O sea, se relativizan todos los textos bíblicos. Pero la Escritura es sencilla. La Escritura no está escrita en un lenguaje misterioso que solamente pueden entender aquellos que han hecho 5 o 6 años de filosofía o teología en un seminario teológico. No, la Escritura es sencilla y clara para que la entienda hasta un niño. Otro texto más, hermanos, que jamás podremos entender, otra verdad que jamás se va a poder aceptar si seguimos creyendo en la falsa e idolátrica doctrina de la Trinidad. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Este capítulo 11 de 1 Corintios tiene que ver con el uso del velo en la mujer. Un tema que jamás las iglesias que creen en la Trinidad van a aceptar. Jamás las iglesias que no entienden la personalidad de Dios y de su Hijo pueden entender tampoco este texto, la relación entre el hombre y la mujer. Porque cuando Yahweh le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice la Escritura que los creó varón y hembra. El hombre y la mujer son un reflejo y dan un mensaje acerca de del verdadero Creador y de su Hijo. Reflejan la verdadera deidad. Por eso Satanás quiere pervertir el matrimonio. Quiere que ya no exista más una relación entre hombre y mujer, que sea entre hombre y hombre o que sean de más de 2 integrantes, para desfigurar y desvirtuar el verdadero carácter y la personalidad de Yahweh y de su Hijo. El hombre y la mujer son un reflejo, fueron hechos a la imagen de Yahweh. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice nuestra es en plural, el Padre y el Hijo. El Padre creando por medio de su Hijo. Todas las cosas las hizo Yahweh por medio de Yahshua el Mesías. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Según la Trinidad, según la doctrina de la Trinidad, no hay cabeza. Según la doctrina de la Trinidad, el Padre y el Hijo de la misma estatura. En realidad la Trinidad dice así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas coeternas y coiguales. La Escritura no nos presenta eso. La Escritura nos presenta que el Padre es mayor que el Hijo. Porque el Hijo, dice la Escritura, y lo vamos a leer a continuación, fue engendrado por el Padre. Salió de adentro del Padre. Nació del Padre. Por eso es el Espíritu del Padre. Y es la sustancia misma del Padre. Así como Adán fue creado, y de la costilla de Adán salió Eva, y Adán cuando vio a Eva dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, esta sí es la única que puede compartir conmigo hasta lo más íntimo. Bueno, Yahweh también tiene solamente un ser capaz de compartir todos sus designios, su Hijo. No hay otro ser que pueda compartir todos los designios del Padre, sino más bien su Hijo. Es por eso que fue tan grande el amor del Padre, que dio al único ser, el único ser que lo comprendía plenamente. Yahshua dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Los únicos que tenían una relación absolutamente íntima, porque son de la misma naturaleza divina, eran el Padre y el Hijo. Por eso es el amor de Dios que dio a su único Hijo. Dios no tiene 2 hijos, 3 hijos.
Tiene un solo hijo y ese único hijo lo dio por rescate al ser humano. Solamente así podemos entender el verdadero amor de Yahweh. Podemos entender el versículo tan conocido, Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Unigénito significa único, engendrado. El único que tiene los genes del Padre, para decirlo mundanalmente. Sabemos que Dios es espíritu. No es carne y hueso, pero es el único que comparte la sustancia con el Padre. Yahweh lo entregó. Así como Abraham, que después de 100 años, ¿sí?, como decía un hermano, el sábado que compartíamos la palabra, el hermano Adrián, nos decía, los 100 años de Adrián, de Abraham, representan la eternidad, la soledad de Yahweh. Y Isaac representa al único hijo, el único que le nació. Y Abraham subiendo al monte Moría para entregar a su único hijo en sacrificio. Representa el gran amor y el gran sacrificio que hizo Yahweh al entregar a su único hijo. La gran diferencia obviamente es que Abraham tuvo un cordero por rescate por Isaac. Abraham no llevó a cabo el sacrificio. Por supuesto que Yahweh no le hubiese exigido eso a su hijo Abraham, pero Yahweh sí entregó a su hijo unigénito por nosotros. Entonces 1 Corintios capítulo 11 verso 3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El matrimonio es un reflejo de la relación entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver en la Escritura, hermanos, a continuación, que toda la referencia que se nos hace a la deidad es solamente al Padre y al Hijo. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27, nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Trinitario dice así, el que cree en la Trinidad dice, bueno, son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Yahshua dice, no, nadie conoce al Padre, sino solo el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino solamente el Padre. Y al Padre lo va a conocer aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, ya le estoy respondiendo la pregunta sobre el Espíritu Santo que muchos se hacen desde ahora, aunque no llegamos todavía a los textos sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nadie conoce al Padre, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién nos revela al Padre? El Hijo. El Espíritu Santo es la presencia de Yahweh a través de su Hijo en nosotros. ¿Sí? Vamos a leer los textos, hermanos. Pero importante esto, solamente una relación entre dos. Juan, capítulo 8, versículos 14 al 18. Tome nota de los textos si no llega a acompañarme. Quiero compartir varios textos esta noche y el tiempo por ahí nos apremia. Juan, capítulo 8, versículos 14 al 18 dice, respondió Yahshua y les dijo, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo. Importante, hermanos, Yahshua no está solo. Dice, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Qué dice Yahshua? El testimonio de dos es verdadero. Él podría haber dicho, bueno, si el testimonio de dos es verdadero, entonces somos el Padre, yo y el Espíritu. Somos tres. No. Yahshua dice, yo no estoy solo, sino que el Padre está conmigo. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dos personas, el Padre y el Hijo, mis hermanos. Vamos a escuchar ahora una canción más y enseguida volvemos con más sobre este tema de la Trinidad. Muy bien, vimos entonces que Yahweh, que el Creador es uno, que tiene un Hijo, ¿sí? Y que la relación es solamente entre Padre e Hijo. Vamos a seguir con algunos textos más para confirmar este principio. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 30. Anote los textos, hermano, porque son muy importantes. Juan capítulo 10, versículo 30.
Es interesante todo el capítulo 10, realmente, porque en el capítulo 10 mismo Yahshua dice, mi Padre es mayor que todos. O sea, vuelve a confirmar lo que venimos diciendo, que el Padre es mayor que el Hijo. Y en el versículo 30 del capítulo 10 dice, yo y el Padre, uno somos. Yahshua dijo, en una ocasión, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. No significa que el hombre y la mujer forman un solo ser, pero están unidos en carácter y en propósito. Solamente dos. El matrimonio no es de a tres. Cuando Yahweh creó en el Edén al hombre, hizo al hombre y a la mujer. Y estos dos forman una sola carne. Ahora Yahshua dice, mi Padre y yo, uno somos. ¿Por qué no dice él, mi Padre, yo y el Espíritu Santo? No hay unión entre tres. ¿Qué pasa si nosotros en un matrimonio, hermanos, una unión perfecta entre dos personas, agregamos un tercero? ¿Qué pasa? Es adulterio. Lo mismo pasa acá en la deidad. Si nosotros agregamos otro ser, al cual nosotros nos inclinamos cada sábado, cada domingo en nuestras iglesias, adorando a tres personas, adorando a tres seres o a una Trinidad, estamos cometiendo adulterio, formamos parte de la gran ramera de Apocalipsis. Es adulterio espiritual, es idolatría. Solamente hay que adorar a Yahweh por medio de su Hijo. Cuando Yahshua habló con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le preguntó, esto está en Juan capítulo 4, la mujer samaritana le preguntó, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Aquí en este monte o en Jerusalén? Y Yahshua le dijo dos verdades muy, muy importantes, hermano. Primero le dijo, la salvación viene de los judíos. Y después le dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dijo, pero llegará un momento que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿A quién adoramos? ¿A una Trinidad? No, tenemos que adorar al Padre por medio del Hijo, por medio del único camino que tenemos hacia el Padre, que es su Hijo Yahshua. Vamos a leer también Zacarías capítulo 6, versículo 13. Zacarías capítulo 6, verso 13 nos dice acerca de la intercesión de Yahshua ante el Padre. Él edificará el templo de Yahweh, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Entre cuántos? Entre dos. El consejo de paz, mis hermanos, no es entre tres, es entre dos. Podemos leer también Apocalipsis capítulo 5, 13, y este es un texto muy importante, mis hermanos, porque yo como adventista, y estoy seguro que como ex adventista, mejor dicho, y seguramente muchos otros hermanos en otras denominaciones religiosas como las iglesias bautistas, metodistas, universal, pentecostal sobre todo, adoran una Trinidad. Y yo en mi experiencia en la iglesia adventista se adoraba una Trinidad. Empezábamos el culto diciendo a Dios el Padre, a su Hijo y al Consolador o al Espíritu Santo, a ellos tres estamos reunidos para adorar. Adorábamos a tres personas, adorábamos a tres seres. Y estábamos cometiendo adulterio espiritual, estábamos cometiendo idolatría. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, y veamos cuál es la verdadera adoración. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dos personas, mis hermanos, no tres, dos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza. Si nosotros adoramos a otro más, a otro ser, involucramos en la deidad al supuesto llamado Dios Espíritu Santo, estamos cometiendo adulterio, hermano. Estamos cometiendo idolatría. Yahweh no acepta esa adoración. Tenemos que arrepentirnos y volvernos atrás y volver a la verdadera adoración. Los verdaderos adoradores, dice Juan 4, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, a través del único camino que tenemos para llegar al Padre, que es su Hijo Yahshua. Apocalipsis, ya que está en el libro de Apocalipsis,
Busca el capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, versículo 22 dice, hablando acerca de la tierra nueva, no vi templo en ella, porque el Señor, voy a leerlo como está escrito en la Reina Valera, todos sabemos cuál es el nombre del Padre. Dice, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Interesante. No dice Dios el Padre y Dios el Hijo, no, mucho menos Dios el Espíritu Santo. Dice, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Dos personas, hermano. El que está sentado en el trono y el Cordero. El Todopoderoso y el Mesías. Solamente un Dios y un mediador. El Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Si sabemos que hay un solo Dios, y ese solo Dios tiene un solo Hijo, ¿en qué Trinidad podemos creer, hermano? No entra ese concepto en lo que la Escritura presenta. Vamos a leer otro texto más. Apocalipsis 22, versículos del 1 al 4. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, nuevamente dos personas. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Entonces, hermanos, Dios y el Cordero, Yahweh y Yahshua su Hijo, el Creador y el Mesías, el Hijo unigénito del Creador. Solamente dos personas. Para leer un texto, porque el tiempo nos está apremiando, tengo muchísimos textos que compartir, pero no hacemos a tiempo. Un texto que habla acerca de que el Hijo de Yahweh fue engendrado. Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pueden leer también Salmos, capítulo 2, y también pueden leer Proverbio 8, que habla acerca de Yahshua como hijo engendrado, es decir, hijo nacido de Yahweh. Sabemos que todos nosotros fuimos creados, los ángeles fueron creados. No sé cómo fue la creación de los ángeles, pero la Escritura nos dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz aliento de vida y fuimos un ser viviente. Todas las cosas fueron creadas, los ángeles también, pero hubo uno solo que no fue creado por el Padre. Hubo uno que salió de adentro del Padre. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era divino. Salió de adentro del Padre, hermano. El único es su Hijo. Y a Él fue a quien entregó. Cuando todos los otros ángeles hubieran querido dar su vida por la salvación del ser humano, ninguno de esos sacrificios bastaba, porque solamente uno igual a Dios podía bajar para remediar el pecado del ser humano a través de su muerte, a través de su sangre. Vamos a leer algunos textos que nos hablan acerca del Espíritu Santo, porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo existe. La Escritura lo presenta al Espíritu Santo, pero tenemos que entender qué es el Espíritu Santo. Y yo más que fuerza activa, que por ahí es el término que el hermano Horacio nos presentó en su comentario, yo por ahí no lo encuentro, aunque no lo veo técnicamente errado, no lo encuentro en la Escritura, pero sí encuentro el término presencia. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Dice la Escritura. Así que vamos a ver cómo la Escritura nos presenta que el Espíritu Santo es la presencia de Yahweh en nosotros, ¿sí? La presencia del Creador, a través de Yahshua, por supuesto. Toda relación que tenemos con el Padre es a través de un medianero, de un mediador, Yahshua su Hijo. Vamos a leer uno de los textos, que es 2 Corintios capítulo 3, su Hijo. Vamos a leer uno de los textos, que 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, nos dice, porque el Señor, o el Adón, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del soberano, del Adón, allí hay libertad. Nos dice, el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Para todo lo que tiene la versión Reina Valera, sabemos que la palabra Señor se aplica a Yahshua el Mesías. Siempre dice, hay un solo Dios
y un solo Señor. ¿Sí? Pueden hacer una prueba interesante, todos aquellos que tienen la versión Reina Valera pueden agarrar todas las cartas de Pablo, desde la carta a los Romanos hasta Hebreos, son varios libros, hermanos. Pueden agarrar y leer todas las salutaciones, y todas las salutaciones de las cartas de Pablo dice Dios y Jesucristo, Dios y Jesucristo, el Padre y el Hijo, Yahweh y su Hijo. Que la gracia de Dios y la misericordia de Jesucristo esté con vosotros. Siempre el saludo es de dos personas. Así que, hermanos, otro texto más que podemos compartir en esta noche es Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es Cristo mismo, la presencia de Yahshua, obrando en nuestros corazones. Es decir, Yahshua en forma espiritual, trabajando en nosotros. No es otro ser, no es otra persona a la que nosotros debamos adoración o pleitesía. Otro texto más que podemos leer en esta noche es Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué es el Espíritu. Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, ¿qué significa tener el Espíritu Santo? Cristo en vosotros. Y quiero dejarles simplemente un texto más que resume lo que estamos hablando sobre el Espíritu Santo, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Yahshua, con Cristo, el Mesías, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El último texto de la noche, mis hermanos. Muchos textos que quedaron afuera. Todos los hermanos que por ahí tengan alguna duda con respecto a este tema de la Trinidad, que es obviamente que tienen que surgir dudas porque la doctrina de la Trinidad no solamente que es antibíblica, sino que va en contra de nuestra razón, destruye la personalidad de Yahweh, de Dios y de su Hijo, atenta contra todo el Evangelio. Así que, hermanos, todos los que tengan dudas pueden comunicarse con nosotros, les podemos acercar algún material sobre esto. El último texto que quiero compartir esta noche es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 nos dice: los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yahshua el Mesías. La comunión verdadera, mis hermanos, no es con una Trinidad, es con Yahweh nuestro Elohim, con el único Dios verdadero. Juan 17:3, Yahshua hace una oración diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Solamente podemos ser verdaderos adoradores si adoramos a Yahweh, el único Elohim verdadero, a través de Yahshua, su único Hijo amado, el único camino que nos lleva al Padre. Nos estamos despidiendo. Quiero repetir simplemente las vías de comunicación para aquellos que no sintonizaron tarde. Como siempre, queremos siempre dejar una forma que se comuniquen con nosotros, que es el 1555 66 21 96. 1555 66 21 96, y el número fijo es 4220 4284 011 4220 4284. Nos estaremos encontrando este próximo jueves a las 23 horas, como todos los martes y jueves, por AM 840 Radio Belgrano. Que Yahweh nuestro Padre te bendiga.